Hija, sé que lo que voy a contarte puede parecerte increíble, casi como un cuento de terror, pero no lo es mi vida, es mi pasado. Yo no nací libre, yo nací esclava. Mi infancia terminó antes de empezar, porque a los 10 años ya me habían entregado a la hacienda de un hombre poderoso, un patrón que controlaba todo en el pueblo. No se trataba de un hogar, sino de una cárcel disfrazada de casa grande, con paredes frías y reglas crueles que nadie se atrevía a desafiar. Me levantaba antes que el sol, con los pies descalzos sobre la tierra dura, para cargar agua, barrer los patios y atender a la familia del patrón. No conocí juegos ni escuela, solo la voz áspera de las órdenes y el peso de la obediencia. Las risas de otros niños eran un eco lejano, como si pertenecieran a un mundo que yo nunca alcanzaría. El patrón era un hombre mucho mayor, respetado por unos y temido por todos. Con su sola mirada me hacía temblar. Yo era apenas una niña, pero él me veía como algo que le pertenecía, como una más de sus propiedades. En aquella época, nadie hablaba de justicia ni de derechos, solo se aceptaba lo que el destino imponía, aunque ese destino fuera cruel e injusto. Cuando cumplí 13 años, todo cambió. Ya no era vista solo como una criada, sino como una mujer lista para lo que él quisiera. Esa noche, recuerdo todavía el crujido de la puerta de madera y el sonido de sus botas pesadas entrando en el cuarto pequeño donde yo dormía. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Fue entonces cuando mi infancia terminó de golpe, y me convertí en prisionera de su voluntad. No pasó mucho tiempo hasta que mi vientre comenzó a crecer. Yo, que todavía era casi una niña, llevaba dentro de mí la primera semilla del patrón. Nadie se escandalizó, nadie me defendió. Para todos era normal que él hiciera lo que quisiera con sus esclavas, y yo no fui la excepción. Así fue como nació mi primer hijo, en medio del dolor, el silencio y la resignación. Ese fue apenas el comienzo, hija. No sería el único, fueron 12 en total. 12 hijos que nacieron de la esclavitud, de la imposición y del abuso. Cada uno de ellos llevaba en sus ojos una mezcla de amor inocente y de recordatorio eterno de lo que me había sido arrebatado, mi libertad, mi infancia, mi derecho a elegir. Y aunque muchos crean que las cadenas están hechas solo de hierro, yo aprendí que las cadenas más pesadas son las invisibles, esas que se clavan en el alma. Hija, después de aquel primer hijo, mi vida se volvió un ciclo interminable de trabajo, dolor y silencio. Apenas había dado a luz cuando ya debía volver a cargar cubos de agua, a lavar la ropa de la familia del patrón y a servir en la mesa como si nada hubiera pasado. Mi cuerpo, todavía débil y herido, no importaba para nadie. Era como si mi dolor no existiera, como si yo misma no existiera. El patrón me miraba con orgullo, como si aquel niño fuera un trofeo suyo, una muestra más de su poder. Y lo era, hija, porque en aquel tiempo, los hombres ricos podían tener hijos con quienes quisieran, y nadie se atrevía a levantar la voz. Las demás mujeres de la hacienda me miraban con lástima, pero también con resignación. Muchas de ellas habían pasado por lo mismo, algunas en silencio, otras desapareciendo sin dejar rastro. Pasaron los años, y cada cierto tiempo mi vientre volvía a crecer. 12 veces en total, hija, 12 veces sentí la vida dentro de mí. 12 veces enfrenté el dolor de parir en soledad, sin más ayuda que la de alguna esclava vieja que conocía remedios caseros. No había médicos para nosotras, ni palabras de aliento. Solo había órdenes y mandatos: levántate, que el trabajo no espera. Mis hijos crecían en medio de ese ambiente. Algunos corrían descalzos por el patio de tierra, otros ayudaban en los quehaceres desde pequeños. Ellos no sabían al principio la verdad de quién era su padre, pero yo lo veía en sus rostros, esa mezcla de inocencia y semejanza con el hombre que me había robado todo. Era imposible no notarlo, sus ojos, su forma de caminar, hasta el gesto de la boca era el mismo del patrón. Yo los amaba, hija, aunque en cada uno veía también una herida abierta. Eran mi sangre, mi carne, pero también eran cadenas que me recordaban lo que nunca elegí. Y eso me desgarraba por dentro, querer abrazarlos y al mismo tiempo llorar por la vida que no pude darles. Con el tiempo, la gente del pueblo murmuraba a mis espaldas. Algunos lo sabían, otros solo sospechaban. Pero nadie decía nada en voz alta, porque el patrón era un hombre temido. Tenía tierras,
Tenía armas y tenía hombres dispuestos a callar a cualquiera. Yo, mientras tanto, callaba también, porque hablar significaba arriesgar la vida, la mía y la de mis hijos. El patrón nunca me preguntó si yo quería aquello. Para él, yo era suya y nada más. Cada noche que escuchaba sus pasos acercarse a mi cuarto, el miedo me hacía encogerme como una niña, aunque ya había parido más de una vez. Mi cuerpo estaba cansado, marcado por cicatrices, por partos difíciles y por el peso de un destino que yo no había escogido. Pero lo más duro, hija, no fue el dolor físico, fue la soledad. Saber que mi voz no tenía valor, que mis lágrimas no cambiaban nada, que yo era invisible para el mundo. Y aún así, en medio de tanta oscuridad, aprendí a resistir. Aprendí a mirar a mis hijos y a encontrar en ellos una chispa de esperanza, aunque esa chispa viniera del mismo fuego que me quemaba por dentro. Los años pasaban y mi cuerpo ya no era mío, hija mía. Cada hijo que nacía me recordaba la cadena invisible que me ataba a aquel hombre y a aquella hacienda. Me dolía verlos crecer bajo la sombra del mismo que me había arrebatado la infancia y la dignidad. Pero aún así, yo los amaba con todo mi ser. Me levantaba antes del amanecer para prepararles de comer, para que tuvieran fuerzas y no repitieran el destino de su madre. Soñaba, aunque fuera en silencio, con que alguno de ellos pudiera romper esas cadenas, huir, alcanzar la libertad que yo nunca había tenido. Algunas noches, cuando todos dormían, yo salía al patio y levantaba los ojos al cielo. Miraba las estrellas y le pedía a Dios que no me abandonara. Quería creer que en algún rincón del universo había esperanza para mí y para mis hijos. Y sabes, hija, mientras te cuento esto, me doy cuenta de algo: estas historias no pueden quedar en silencio. Por eso, te pido que si estás escuchando mi voz, te suscribas a este canal para que mi historia no se pierda y sigas acompañándome hasta el final. Porque lo que ocurrió después cambió todo. Mis hijos crecían con el resentimiento en los ojos, con la rabia acumulada de ver cómo trataban a su madre como si fuera un objeto. Y yo temía el día en que esa rabia estallara, porque sabía que ese día llegaría. Hija, con el pasar de los años, el dolor dejó de ser solamente herida abierta. Se volvió cicatriz, pero de esas que arden incluso en los días de lluvia. Ya no lloraba tanto como antes, porque mis lágrimas se habían secado de tanto caer. En su lugar, nació una fuerza silenciosa, una resistencia que nadie me enseñó, pero que brotó dentro de mí como raíz que insiste en crecer incluso en la tierra más seca. Empecé a darme cuenta de que, si no luchaba de alguna manera, mis hijos acabarían siendo tragados por el mismo destino que me aplastaba a mí. El patrón nunca los iba a soltar, y su esposa jamás permitiría que fueran vistos como iguales. Entonces, comencé a planear en silencio. Pequeños gestos, hija, que tal vez parecían insignificantes para los demás, pero que para mí eran semillas de libertad. Por las noches, cuando todos ya dormían, reunía a mis hijos mayores y les enseñaba lo poco que yo misma había aprendido a escondidas: la importancia de nunca bajar la cabeza, de llevar dignidad en la mirada aunque el cuerpo estuviera doblado por el peso del trabajo. Les decía: ustedes nacieron aquí, pero el corazón de ustedes no pertenece a este lugar. Nadie puede robarles eso. Era un consejo simple, pero era todo lo que podía darles. Yo quería que entendieran que eran más que esclavos, más que hijos de un patrón que nunca los quiso. Con el tiempo, empecé a escuchar rumores que venían de fuera de la hacienda. Decían que había gente que luchaba contra la esclavitud, que se levantaba contra señores como el mío. Eran voces lejanas, casi como leyendas, pero para mí se convirtieron en esperanza. Alimentaba a mis hijos con esas historias como quien alimenta el alma. Y ellos, con los ojos brillando, creían que tal vez un día el destino podría ser diferente. Pero, hija, toda esperanza trae también peligro. El patrón comenzó a notar que yo ya no era la misma. Sentía, de alguna manera, que dentro de mí algo ardía, algo que él no podía controlar. Y eso lo enfurecía. Los castigos se hicieron más crueles, los insultos más humillantes, las amenazas más constantes. Quería romperme de nuevo, apagar la chispa que yo comenzaba a encender. Su esposa, por su parte, encontró nuevas formas de lastimarme. Empezó a usar a mis propios hijos contra mí, incitándolos a alejarse, a despreciarme, a creer que yo era culpable de todo lo que sufrían. Algunos, todavía pequeños y confundidos,
repetían sus palabras. Y, ay hija, eso dolía más que cualquier látigo. Pero resistí. Apreté los dientes frente a cada insulto, frente a cada golpe, frente a cada noche de desesperación. Porque yo sabía que mi lucha ya no era solo por mí. Era por los 12 hijos que Dios había puesto en mis brazos. Ellos no habían pedido nacer de esa manera, pero estaban allí, y eran mi responsabilidad. Hubo noches en las que, sola a la orilla del río, miraba el agua oscura y pensaba en dejarme llevar por la corriente, terminar de una vez con mi sufrimiento. Pero entonces recordaba los rostros de mis hijos, la forma en que se aferraban a mí como si yo fuera la única ancla que los mantenía de pie. Y era verdad, lo era. Si yo caía, ellos caerían también. Y yo no podía permitirlo. Así que, hija, hice de mi dolor un arma silenciosa. Seguí soportando, pero dentro de mí crecía la certeza de que, tarde o temprano, algo iba a cambiar. Y cuando ese día llegara, yo quería estar viva para verlo. Hija mía, los años siguieron su camino, y con ellos mis hijos fueron creciendo. Algunos ya tenían la fuerza en los brazos que antes me faltaba a mí, y yo veía en sus ojos el mismo fuego que ardía en el mío. El patrón comenzaba a temerlos, porque ya no eran niños indefensos. Eran jóvenes con cuerpos fuertes y espíritus que yo había alimentado con esperanza. Cada vez que podían, se enfrentaban a él con la mirada. Y aunque el látigo intentaba someterlos, aunque los castigos caían con dureza, ellos no se quebraban tan fácilmente. Yo sabía que la semilla que había plantado estaba germinando, la semilla de la resistencia. Una noche, mientras el patrón dormía profundamente después de sus excesos, mis hijos mayores se me acercaron. Susurraban con urgencia, con un brillo de decisión que me heló y me calentó al mismo tiempo. Madre, me dijeron, no podemos seguir así. O nos levantamos contra él o moriremos en esta hacienda. Yo los miré con el corazón dividido. Quería protegerlos, esconderlos del dolor que yo misma conocía tan bien. Pero al mismo tiempo sabía que tenían razón. No podíamos seguir siendo sombras bajo la voluntad de un hombre cruel. Comenzaron entonces a organizarse en silencio. Trabajaban durante el día como si nada pasara, pero en las noches hablaban, planeaban, soñaban con una libertad que parecía imposible. Y yo, aún con miedo, los escuchaba. Porque, hija, había comprendido que el miedo no debía ser una cadena, sino una señal de que todavía teníamos algo por lo que luchar. El patrón empezó a sospechar. Observaba a mis hijos con desconfianza, y yo veía en su mirada la misma crueldad de siempre, pero mezclada con un nuevo temor, el de perder el control. Y cuando un hombre como él siente miedo, se vuelve aún más peligroso. Un día, después de descubrir que uno de mis hijos se había negado a obedecer una orden humillante, el patrón lo golpeó con tal furia que pensé que lo mataría frente a todos. Yo corrí, lo abracé para cubrirlo con mi propio cuerpo, y recibí golpes que todavía hoy siento en mis huesos. Pero ese día algo cambió, mis otros hijos no se quedaron quietos. Se lanzaron sobre él para detenerlo, gritando, llorando, con una rabia que nadie pudo contener. La esposa del patrón chillaba como loca, llamando a los capataces, pidiendo que castigaran a mis hijos como si fueran bestias. Y allí, en medio de todo ese caos, yo entendí que la guerra ya había comenzado, aunque no hubiéramos querido. Esa noche, mientras curaba las heridas de mis hijos con hierbas y lágrimas, les dije con voz temblorosa, si van a pelear, háganlo con inteligencia. No basta con la fuerza de los brazos, necesitan la fuerza de la mente. No se conviertan en lo mismo que él. Ellos me escuchaban, y yo podía ver que, aunque jóvenes, ya no eran los niños que había cargado en brazos. Eran hombres y mujeres que sabían que su vida estaba en juego, que su libertad dependía de arriesgarlo todo. Y así, hija, comenzó nuestra resistencia silenciosa. Cada día fingíamos obediencia, pero cada noche el fuego crecía. Era como un volcán oculto bajo la tierra, esperando el momento de estallar. Y yo, aunque temblaba de miedo por perderlos, también sentía orgullo. Porque sabía que, gracias a ellos, el sacrificio de tantos años de dolor no había sido en vano. Hija mía, llegó el día en que todo cambió para siempre. Fue una mañana como cualquier otra, el sol apenas asomaba detrás de los campos, y el canto de los gallos parecía anunciar no solo un nuevo día, sino un nuevo destino. Mis hijos ya no podían esperar más. La furia acumulada,
Los años de humillación y el deseo de libertad ardían demasiado fuerte en sus corazones. Esa madrugada, mientras el patrón dormía, ellos me despertaron en silencio. Me miraban con determinación y con un respeto profundo. «Madre, hoy es el día», me dijeron. Yo sentí que el alma se me salía del cuerpo. Temía por ellos, temía por mí, pero sobre todo temía que todo terminara en sangre. Sin embargo, también sabía que no podía detenerlos. Avanzaron hacia la hacienda con cautela, como sombras en la oscuridad. El patrón despertó sobresaltado, confundido por los ruidos. Y cuando se dio cuenta de lo que ocurría, intentó imponer su autoridad como siempre, gritando, insultando, recordando que éramos su propiedad. Pero esta vez sus palabras no tenían peso. Mis hijos lo miraban con firmeza, y en sus ojos ya no había miedo. La esposa chillaba, los capataces dudaban, y en esa confusión mis hijos lograron hacer lo impensable, tomaron el control de la hacienda. No fue un acto de crueldad, hija, sino de justicia. No querían convertirse en verdugos, querían demostrar que no eran esclavos, que eran seres humanos con dignidad. Los años siguientes fueron difíciles, pero también fueron los más hermosos. Poco a poco construimos una vida lejos de las cadenas, lejos de los gritos del patrón y de las paredes que nos habían encarcelado. Mis hijos crecieron libres, formaron sus propias familias, y aunque las cicatrices quedaron marcadas en nuestras almas, el dolor se transformó en fuerza. Hoy, cuando te cuento esta historia, mis ojos se llenan de lágrimas, pero no de tristeza, sino de orgullo. Porque aprendí que aunque el dolor puede arrancarnos la voz, siempre habrá alguien que se levante para gritar por nosotros. Mis hijos fueron esa voz, y gracias a ellos yo pude ver la libertad que pensé que nunca conocería. Hija mía, quiero que nunca olvides esto: por más cadenas que te impongan, tu espíritu puede ser más fuerte que cualquier hierro. Y si alguna vez sientes que la vida te golpea, recuerda mi historia, recuerda que de la esclavitud nacieron hijos que se convirtieron en libres. Ahora te lo pido de corazón, si mi relato tocó tu alma, si sentiste en tus venas el peso de mi dolor y la fuerza de mi esperanza, suscríbete a este canal para seguir escuchando historias como la mía. Y déjame un comentario, dime qué aprendiste, qué sentiste, porque tus palabras son la prueba de que mi voz no se perdió en el silencio.